el ayer y hoy juntos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Una calma que precede a grandes acontecimientos ha sido la tónica de la semana política. El tema de las reformas constitucionales, que parecía aprontarse a un descanso invernal, volvió a concitar interés cuando apareció una nueva propuesta, emanada esta vez del virtual precandidato a la presidencia de la República, Hernán Vigi. El silencioso exministro, en su primer documento de contenido político, propone una fórmula alternativa de reformas a la Carta Fundamental. Más allá de las consecuencias que esta propuesta pueda tener, lo importante es que señaló cuáles son, en esta importante materia, las cartas que jugará Vigi si finalmente es nominado candidato a la presidencia de la República. Mientras la centro-derecha buscaba fórmulas para reactivar la posibilidad de reformas a la Constitución, los 17 partidos de la concertación más el país se debatían en otro crucial tema, la lista de candidatos para las elecciones parlamentarias. La discusión está en plena ebullición y el punto central de desacuerdo está dedicado al Partido Comunista. La democracia cristiana se niega a ir en listas comunes con esta colectividad y la izquierda ha amenazado con levantar a otro candidato presidencial si no se acepta su pedido. El futuro dirá si ello constituía una forma de presión o si efectivamente estas diferencias terminarán por dividir al conglomerado opositor. Estos son los temas que han sido los protagonistas de la semana política. Pero en este escenario, otro actor que tendrá una crucial importancia en las próximas elecciones está aguardando su turno, la televisión. El mundo político y el país en general esperan con creciente expectativa la llegada del próximo lunes, cuando finalmente se concretará la presencia en televisión, en el programa de nuestro canal, De Cara al País, de los dos precandidatos que hasta ahora han acaparado las preferencias del público en las encuestas de opinión, Patricio Aylwin y Hernán Vigi. El resultado de este debate se considera decisivo para conocer quiénes serán finalmente los que correrán tras el sillón de la moneda. Y en el caso de Vigi, es su lanzada definitiva a la arena política. Esta tarde, junto a Gloria Stanley, tendremos la oportunidad de conversar con dos hombres que tienen mucho que decir sobre este tema, porque son las personas que han estado más cerca de los dos precandidatos. Gutenberg Martínez, secretario general de la Democracia Cristiana, y Sebastián Piñera, generalísimo de la campaña de Hernán Vigi. Muy bienvenidos a nuestro programa de esta tarde. Y antes de comenzar, quiero dar algunos pequeños antecedentes de quiénes son estos dos importantes personajes de nuestro almorzando de actualidad política de hoy. Gutenberg tiene 38 años, es casado con María Soledad Alvear y tiene 3 hijos. Es abogado y desde joven empieza a actuar en política. Ha dedicado su vida al Partido Demócrata Cristiano. En esta colectividad ha ocupado diversos cargos, entre ellos presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, después vicepresidente del partido y actualmente secretario nacional de la colectividad política. Gutenberg pertenece a la línea del partido de Patricio Aylwin y tuvo una activa participación en lograr la elección de Patricio Aylwin como presidente del partido en esta etapa. En este otro lado de la mesa, Sebastián Piñera, 39 años. Son de la misma generación los dos. Un poco mayor, sí. Un año. Más experiencia. Casado con Cecilia Morel, tiene 4 hijos. Estudió economía en la Universidad Católica y luego obtuvo un doctorado en la Universidad de Harvard. Proviene de una familia de intelectuales, artistas y políticos. Por ejemplo, su padre fue embajador del presidente Frei. Su tío es el arzobispo de La Serena, Monseñor Bernardino Piñera. Entre sus hermanos, 2 economistas. José, que fue ministro de Estado en este gobierno, y el Polo Piñera, que es economista más bien de la línea de Ciplan.
Sebastián es un próspero empresario, es presidente de varias empresas y la última de ellas lo trajo al mundo de la política y se inició en marzo cuando asumió ser el generalísimo de la campaña de Hernán Behe. Vamos a empezar este programa con algunas preguntas a Gutenberg. Si Patricio Aylwin es definitivamente designado el candidato de la Concertación, ¿usted va a ser el generalísimo de su campaña? No por dos razones. Una, porque no podríamos anticipar que lo va a hacer, porque la nominación sería una nominación de conjunto entre todos los partidos de la Concertación. Pero supongamos que... Y en segundo lugar, porque lo que hemos conversado nosotros en la democracia cristiana va en la línea de que en todo caso no sería yo el generalísimo. ¿No sería usted? No. ¿Y qué cargo jugaría entonces? No, de alguna manera estaría colaborando activamente en la campaña, yo soy secretario del partido, eso mientras lo siga haciendo significan varias responsabilidades. ¿Quién va a ser el generalísimo en ese caso? Bueno, hay varios nombres, yo creo que lo más probable es que la propuesta nuestra recaiga en el nombre de Enrique Krause. Perfecto, una noticia ya en este programa. Otra cosa que llama la atención en su participación dentro del Partido de la Democracia Cristiana es saber qué es lo que lo ha mantenido siempre tan cerca de Patricio Aylwin. Que mal en su participación dentro del Partido de la Democracia Cristiana es saber qué es lo que lo ha mantenido siempre tan cerca de Patricio Aylwin, que mal es de otra generación política. ¿Qué le atrae a usted de estar cerca de él siempre? Bueno, lo que pasa es que don Patricio para una cierta generación, los que estuvimos participando más activamente en el tiempo de la Unidad Popular y en estos 15 años, es como el prototipo de un político democrático, por así decirlo. Don Patricio además es una persona con mucha formación en términos del humanismo cristiano, que es una cuestión que también incide en nosotros. Y desde ese punto de vista ha aparecido como una suerte de maestro, por decirlo de alguna manera, en la política. Yo creo que esa es la atracción natural que nos ha despertado a mi generación. Sebastián, el currículum suyo es muy extenso en cuanto a la cantidad de empresas en las cuales usted está participando ahora. Por ejemplo, es gerente general de Citicorp, presidente de CMB Agentes de Valores, presidente de Editorial Los Andes, presidente de Apple Chile. Sigue la lista en forma bastante larga. ¿En qué lugar de su vida cabe la empresa política hoy día al ser generalísimo de la campaña de Hernán Behe? Bueno, en primer lugar, la verdad es que a mí me ha tocado participar en la formación de empresas, que son empresas que parten pequeñas e intentan crecer, pero en este momento yo prácticamente he dejado todo de lado y estoy trabajando muy de cerca con Hernán Behe. Él, como todo el país sabe, está en un proceso de reflexión y de consulta, y yo le puedo decir a usted de que sin duda el tiempo se le está acabando, pero él aún no ha asumido ni ha adoptado su decisión. ¿Para estos días se espera? Yo creo que él debiera tomar una decisión en un futuro muy cercano. Sebastián, a propósito de generalísimo, ya que estamos hablando de este tema y Cecilia lo ha puesto en el tapete. Hace una semana el almirante Patricio Carvajal, ministro de la Defensa, ha señalado que le parecía óptima la dupla político-técnico Pinochet-Behe. El mismo día que se formularon esas declaraciones, los periodistas abordaron a Hernán Behe en Valparaíso. Y en las 3 o 4 oportunidades, me recuerdo haberlo leído, en que Hernán Behe fue abordado sobre este tema, se rehusó a responder categóricamente. Sin embargo, esa misma tarde, usted, como generalísimo, sacó una declaración rechazando tajantemente las declaraciones del ministro Carvajal. Entonces, mi pregunta es bien directa. ¿Por qué no pudo decir lo mismo que dijo usted el propio Hernán Behe? ¿Y no cree usted que el hacer esta declaración, el generalísimo, y no Hernán Behe cuando fue consultado, lleva a muchos a plantearse quién es verdaderamente el hombre detrás del hombre, Hernán Behe? ¿Es Sebastián Piñera? Bueno, yo le puedo responder con total claridad. Tal vez hay que conocer mejor a Hernán Behe. Hernán Behe es un hombre que cuando dice algo, lo piensa. Él dijo que no quería tener una actuación pública en el periodo previo a la aceptación o a la eventual aceptación. Y se ha tenido a esa actitud. Ha hecho una excepción en la cosa constitucional por la importancia que tiene para el país. En esa oportunidad yo naturalmente conversé con Hernán Behe y la respuesta nuestra, porque yo como principal asesor o eventual generalísimo de él, naturalmente que converso con él las cosas que hacemos, fue categórica. El almirante Carvajal se equivocó, no interpretó bien la Constitución, indujo error a muchos chilenos, puesto que la Constitución es tajante en esa materia. El presidente de la República tiene el gobierno y la administración del Estado, y esa es la función política. Y el comandante en jefe, quien quiera que sea,
va a tener como responsabilidad lo que la Constitución le asigna, es decir, la seguridad y la defensa de este país en un contexto de una fuerza obediente y no deliberante. El almirante se equivocó y nosotros se lo hicimos notar. Yo iba más bien a la forma, Uno puede hacer a un quién decía qué. ¿Quién era el Sí, final? Yo quisiera hacerle un comentario. Yo creo que, aparte de responder, podemos comentar y dialogar un poco. Yo creo que lo que dijo el ministro Carvajal para mi juicio es muy importante en un doble aspecto. Uno es el que señaló Sebastián. Obviamente el ministro se salió de todos los marcos constitucionales. Pero el segundo aspecto que a mi juicio es muy importante es que el ministro le deja en claro al país que al menos en la opinión de él, Sebastián podrá no estar de acuerdo con el ministro Carvajal, en la opinión de un ministro, el ministro de Defensa de un gobierno militar, la dupla es Vigi-Pinochet. Yo creo que ese es precisamente, a mi juicio, la claridad más importante de la declaración, que Vigi es un hombre funcional. Pero al margen de toda esa opinión política, yo quisiera volver a plantearlos a ustedes, ya que estamos aquí con dos cuasi generalísimos, en este momento generalísimo, ustedes el precandidato. El tema de los candidatos mismos. La candidatura del exministro Vigi para la opinión pública se ha presentado como una candidatura atractiva y ha hecho resaltar hasta el momento todo su aspecto juvenil, atlético, de un hombre adecuado a los tiempos actuales. Y así lo muestran las encuestas, que esto ha sido favorable. Marca un estilo político distinto. Y contrariamente a esto se presenta Patricio Aylwin como un hombre ya de algunos años, tiene 70 años, y incluso Cristian García Huidobro, el actor, lo ha personificado muy bien en un sketch. ¿A usted ese sketch primero le molesta? Y en segundo lugar, ¿cree que la edad es un factor importante en esta campaña que conspira en este caso contra Patricio Aylwin? Bueno, varias cosas. Yo fui a ver el espectáculo de Cristian y me gustó mucho y me divertí mucho. Yo creo que esa es la labor de artistas como él. Ahora, no estoy necesariamente de acuerdo en términos de que la personificación sea bien. Sí me parece una personificación divertida, que es una cosa distinta. Ahora, yo creo que sí, todos los factores son importantes en política. Uno no puede desconocer la importancia de las edades. Ahora, el problema es qué es lo que es más funcional para lo que el país quiere. El otro día, en un seminario sobre marketing político, viendo todas las posibilidades de adecuar cosas modernas a la política chilena, que es una cosa que estamos viendo en la candidatura de Aylwin, bueno, ahí el jefe de la campaña de los republicanos de Bush en Estados Unidos nos señalaba cómo los americanos habían valorado la experiencia como una cuestión más importante. Yo creo que las dificultades que va a tener nuestro país, lo que significa pasar de la dictadura a la democracia, la cantidad de cuestiones que va a haber que hacer ahí, implican que se requiere una persona con experiencia, con capacidades de construir acuerdos, con capacidades políticas de entender los problemas, y eso yo diría se titula por sobre todo experiencia. Y bueno, para ser presidente de la República, la responsabilidad mayor es una cuestión muy relevante. Sí, para Patricio Aylwin el tema que plantea Gloria de la edad podría constituirse en un problema. Para Hernán Vigi entra a la carrera presidencial, o la posible carrera presidencial en este virtual candidato, con dos temas bien difíciles de resolver y sobre sus espaldas. Uno de ellos es el costo social de las políticas económicas que se han puesto en práctica durante la etapa en que estuvo precisamente a cargo del Ministerio de Hacienda. Y la otra, el tema de los derechos humanos. ¿Cómo pretende enfrentar estas dos difíciles y complejas temáticas? Y al mismo tiempo, ¿no cree usted que es poner en un punto muy débil la partida de una candidatura con eso ya sobre las espaldas? Mire, antes de responderle a su pregunta, yo quería hacer una brevísima observación respecto al almirante Carvajal, porque es cierto, el almirante Carvajal hizo un error grave al decir lo que dijo, pero después se arrepintió y lo dijo públicamente. Dijo que era un lapsus lingüi. Y yo creo en la buena fe. Era un poco grande el lapsus. Sí, yo creo en la buena fe de la gente, creo que se equivocó, se arrepintió, actuó en forma. Lo más difícil es reconocer los errores y él lo hizo y yo por eso lo aprecio. Y también hay algunas personas que me dan la impresión de que tienen más odio por este gobierno que amor por la nueva democracia. Y yo creo que eso no conduce a ninguna parte. Pero, yendo a sus preguntas, yo creo que el tema del costo social es un tema muy grave en este país. Estamos perfectamente conscientes que mucha gente ha sufrido mucho en estos difíciles años que nos ha tocado vivir, particularmente después de la crisis del año 83. Pero al mismo tiempo, de reconocer que hay mucho por hacer, no podemos dejar de darnos cuenta de los tremendamente importantes logros que este país ha logrado. Por ejemplo, en los últimos 4 años se ha creado más de 1 millón de empleos. 1 de cada 4 personas que hoy día tiene un trabajo lo obtuvo en los últimos 4. Yo le puedo decir a usted que
El país antes se demoraba 40 años en generar 1 millón de empleos, lo que hemos logrado en los últimos 4 años. A mi modo de ver, eso es política social. Empleos, más empleos, mejores salarios. No han subido los salarios todo lo que quisiéramos. De hecho, solamente en los últimos 2 años han empezado a recuperar, y yo creo que hay una muy buena base para que siga esto a futuro. Pero sin duda que el aumento del empleo y el aumento de los salarios significan política social. Yo podría hablar también de algunos logros en materia de salud. Pero antes que pase ese tema, o sea, usted no acusa ningún golpe cuando hay personas y empresarios y gente que ha estado en este régimen que culpa a la derrota del 5 de octubre precisamente a que no hubo ningún rebalse de todo este bienestar económico que usted pinta tan bien, que la gente no lo percibió en sus propias vidas. No, yo estoy totalmente de acuerdo con que mucha gente no ha logrado, ha sufrido o ha tenido que soportar un costo del ajuste más que proporcional y aún no tiene los beneficios que merece y le corresponden dada su condición de trabajador o de empresario. Pero yo sí creo de que nada en la vida es blanco y negro. Es muy fácil hablar desde afuera. Cuando uno conoce las cifras, uno se da cuenta de que no estoy diciendo que se haya hecho todo perfecto. Yo creo que en materia social se pudo haber hecho más. ¿Pudo haber hecho el ministro Viggi más? El ministro Viggi pudo haber hecho más, pero también debo decir que yo creo que el ministro Viggi es tal vez uno de los ministros que más ha hecho por el tema social en Chile en su historia. Y en materia de derechos humanos, pues yo no quiero eludir esa pregunta. Y quiero ser terminantemente claro. Yo creo que el problema de los derechos humanos tiene una faceta política, una faceta moral y una faceta jurídica. En lo moral es condenable todo atentado a los derechos humanos, aunque sea una sola persona, antes, durante o después de las leyes de amnistía. Moralmente es siempre condenable. En lo jurídico yo creo que debemos tratar este tema en los tribunales de justicia. Hay que investigar, juzgar y castigar a los culpables. Pero en lo político creo yo que este país requiere un gran acuerdo nacional. De lo contrario podemos transformar esta herida que tiene la sociedad chilena, que es los problemas de derechos humanos, en una gangrena que puede terminar destruyendo la convivencia y en último término derrumbando la democracia. ¿Esa es una preocupación del ministro Viggi? Por supuesto. Sebastián, Yo creo que el ministro Viggi, o el ex ministro Viggi en realidad, y eventual candidato a la presidencia de este país, es una persona extraordinariamente sensible en esta materia y creo que él está perfectamente consciente de los 3 aspectos que yo mencioné, de la condena moral, del orden jurídico y de la necesidad de que este país encuentre un camino para enfrentar esta herida dolorosa que tenemos todos los chilenos, unos más, otros menos. Sebastián, ya que estamos hablando de derechos humanos, ha habido una visita reciente que ha sido de los primeros actos públicos de Hernán Viggi a la Vicaría de la Solidaridad, donde ha inquirido sobre la situación de derechos humanos a sus directivos. Yo quisiera con respecto a esto preguntarle qué le responde a quienes señalan que Viggi es un ingenuo, o que es un ingenuo, porque después de 15 años no sabe que ha habido en el país transgresiones a los derechos humanos, o a quienes ven en esta visita una fórmula más bien electoralista para crear distancia entre el gobierno y su persona, que ha estado ligada 15 años a este gobierno. Siempre hay 2 maneras de ver cualquier actitud del ser humano, una manera de buena fe y una manera de mala fe. Yo prefiero la manera de buena fe y creo que Hernán Viggi fue a la Vicaría de la Solidaridad y habló con el vicario porque él quería conocer el lado de la medalla que él menos conocía, porque naturalmente que él conoce mejor la versión del gobierno, la versión de las Fuerzas Armadas, de los carabineros muertos, etc. Y le faltaba conocer mejor este punto. Yo quisiera decirle algo, que el tema de derechos humanos va más allá de lo que tradicionalmente nosotros enfocamos o definimos como derechos humanos, sin desconocer en nada el daño moral y la condena moral que atentados a esos derechos significan. Pero por ejemplo, la mortalidad infantil. El año 73 en este país morían 70 niños de cada 1000. En el año 88 morían solamente 18 niños de cada 1000. Esto significa que en el último año 15.000 niños que hubieran muerto están vivos. Y en todo este periodo, debido a esta caída en la tasa de mortalidad, 150.000 niños que no estarían hoy día con nosotros, están hoy día estudiando, creciendo y siendo felices. A mi modo de ver, esto es una tremenda contribución a los derechos humanos y ahí creo yo que el ministro Viggi, o el ex ministro Viggi, sin poder apropiarse de todos los méritos, porque es una obra de todos los chilenos, tuvo mucho que hacer
con esas políticas y con esos resultados. Sebastián, yo creo que nadie cuestiona o duda de lo que usted ha planteado últimamente con respecto a que eso son violaciones o transgresiones a los derechos humanos, el tratamiento de niños, etc. Sin embargo, concretamente hablamos de las transgresiones que han cometido en algunos casos autoridades o personas que han llevado el uniforme o que han estado vinculados a organismos de seguridad que dependen del gobierno. Y con respecto a eso, yo quisiera preguntarle a usted como generalísimo del precandidato, si cree que a lo mejor ahí está el talón de Aquiles del candidato Vigi, y que bien sinceramente nos responda si para usted es un punto de flaqueza que va a tener que abordar durante su campaña. En primer lugar, yo creo que toda persona que cometió delito debiera ser juzgada y castigada, sin perjuicio que tal vez, y puede ser muy conveniente, que después haya un perdón. Luego nosotros creemos en la justicia, creemos en la verdad y también creemos en el perdón, pero en ese orden. Ahora, yo creo que Hernán Vigi es una persona que no tiene realmente responsabilidades individuales, y quiero ser muy preciso en esto en materia de derechos humanos. Todos nosotros podríamos compartir las culpas de los derechos humanos. Yo creo que aquí hay dos tipos de pecados, si puedo hablar en un lenguaje más general. El que es individual, el que uno comete deliberadamente, y el que es público o colectivo, cuando lo comete un conglomerado de personas. Por ejemplo, yo no culparía a Patricio Elwin de ser responsable de los atentados terroristas de algunos grupos marxistas que hoy día son sus aliados en la concertación, porque sé que él no lo quiso deliberadamente. Y por la misma razón yo tampoco culparía a Hernán Vigi, que ha dedicado su vida de trabajo a producir bienestar, a producir empleos, a producir vivienda, a producir salud, de errores descalificables que han cometido algunas personas ligadas al gobierno, a las Fuerzas Armadas y también a los sectores de oposición. Y en consecuencia yo creo que él puede tener un pecado de omisión, porque todos pudimos haber hecho más. Yo personalmente también tengo un pecado de omisión porque no hice lo suficiente. Pero yo hay una distinción entre los que son los pecados colectivos, que yo creo que abarcan a prácticamente todos los chilenos, pero los que son los pecados individuales. En la primera categoría, yo creo, y es mi convencimiento absoluto, y de lo contrario no podría estar trabajando con él ni un solo minuto, de que Hernán Vigi es absolutamente inocente. Bueno, Sebastián Piñera nos acaba de dar varias indicaciones de cuáles van a ser las maneras en cómo el precandidato Vigi va a enfrentar estos difíciles temas. Yo veía entre medio que Gutenberg anotaba y hacía cualquier cantidad de círculos, muchas anotaciones en torno a lo que estaba diciendo Sebastián. Y quisiera desde esa perspectiva preguntarle, usted oye estos argumentos, ¿cómo los va a abordar entonces la concertación? ¿Cómo vamos a abordar esos argumentos? Yo diría, hay una cuestión que no entiendo mucho en lo que es la campaña de Vigi. Yo, según mis informaciones, Vigi ya es candidato, ya está proclamado y se trata más bien de una cuestión publicitaria, el generar alguna expectación para así hacerlo. Si estoy equivocado, disculpa, pero esa es la información que yo tengo. Ahora, yo creo que hay una cuestión que no entiendo. ¿Por qué negar la relación de Vigi con el gobierno o negar la relación de Vigi con Pinochet? Es decir, uno ve el currículum del ministro Vigi y él fue asesor del ministro de Economía, subsecretario de Economía, subsecretario de Salud, ministro de Plan, superintendente de Banco, ministro de Hacienda, es decir, funcionario de confianza durante 15 años en este régimen. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago una evaluación de la cuestión económico-social, no tan solo tengo que tomar los índices que coloca Sebastián en los últimos 3 años, Vigi ha sido funcionario en los 15 años. Entonces tengo que ver qué ha pasado con el empleo desde el 73 a la fecha, qué ha pasado con el empleo a lo menos desde el 75 a la fecha. Entonces, no es real que este país hoy día, en términos de la situación económica, social de la gente, esté mejor que hace 15 años atrás. Está mejor que hace 4 años atrás. Pero el problema es que las responsabilidades de Vigi son por estos 15 años. Me explico. Si yo lo veo, por ejemplo, en salud, yo creo que todos los chilenos se acuerdan, y todavía se lo están viviendo, lo que significa ir a un policlínico, lo que significa ir a un hospital, no tener medicamentos, y ver eso cuál es la causa. La causa es la falta de presupuesto en salud. El candidato Vigi, como subsecretario de Salud, como subsecretario de Economía, como ministro de Plan, participó en la decisión que significó disminuir el presupuesto en salud en este país a la mitad de la cifra histórica. Esa es una responsabilidad. Si yo me paso, para completar más o menos al mismo tiempo de Sebastián, si yo me paso, por ejemplo, al tema del salario mínimo, yo tengo declaraciones del ministro Vigi que si Sebastián quiere se las leo, en la cual era contrario a alzar el salario mínimo en marzo de este año. Álvaro Bardón y Álvaro Vial, también personeros de la candidatura de Vigi, también fueron contrarios a alzar el salario mínimo en este país. ¿Qué importancia tiene esto?
que si yo veo la cifra, salario mínimo el año 1970, en algo que entenderían todos los chilenos, daba para comprar 440 kilos de pan. Si yo tomo hoy día el salario mínimo, a pesar de haberse alzado hace poco tiempo atrás, da para comprar 138 kilos de pan. Una cuestión tan concreta como esa. Bueno, en estos 15 años, alguien que está en el manejo de la economía no tiene responsabilidad frente a esto. Ahí hay una responsabilidad. Y termino, derechos humanos, porque es un tema candente. Yo respeto como nadie a todas las personas. Y yo tengo la mejor opinión, lo digo en las cámaras, de Sebastián, y la mejor opinión en lo personal de Vigi. Ese no es el tema. Yo no tengo ninguna duda de que él es inocente en cuanto no ha cometido una violación personal respecto a los derechos humanos. Pero el problema es que cuando uno aspira a ser presidente de la República, hay una cosa que se denomina la responsabilidad política y la consecuencia en la política. La pregunta es, lo que no hizo ayer, ¿por qué lo va a hacer mañana? Lo que no hizo ayer en economía, en cuestión social, ¿por qué lo va a hacer mañana? Lo que cayó ayer en materia de derechos humanos, ¿por qué lo va a hacer mañana? Y termino con el ejemplo, que Sebastián lo conoce porque lo hemos conversado en otras oportunidades. El presidente Frei fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Juan Antonio Ríos. Ministro de Obras Públicas, un cargo supuestamente técnico. Se produjo un hecho de represión en la Plaza Urne, murió gente. ¿Qué es lo que hizo Frei? Entendió que su responsabilidad política lo obligaba a renunciar. La pregunta entonces para Vigi es, ¿por qué siendo ministro de este gobierno, cuando supo que hubieron violaciones de derechos humanos, cayó y siguió sirviendo al gobierno? Ese es el problema. Yo realmente creo que debo responder esto, porque hay muchas afirmaciones y lo quiero hacer con mucha calma y con la mejor fe. En primer lugar, Vigi nunca ha negado su relación con Pinochet. Eso sería absurdo. Todo el país sabe, trabajó 15 años en el gobierno y yo creo que él está muy orgulloso de eso. En segundo lugar, Vigi no es candidato aún. No son técnicas publicitarias, tal vez ustedes usan esos procedimientos. La verdad es que yo creo que tú no conoces a Hernán Vigi y es una persona que dice lo que piensa y actúa en consecuencia. Yo quisiera recoger el presidente Frei. Yo admiro al presidente Frei, mi padre es demócrata cristiano, mi madre es demócrata cristiana, y realmente me formé en una generación en que Frei era un líder moral e intelectual de este país. Es cierto, como ministro de Obras Públicas renunció, pero después como presidente hubo otros problemas de derechos humanos en este país. Todos conocemos lo que pasó en Pampa y Yrigoyen, lo que pasó en El Salvador. El presidente Frei no renunció, y yo lo felicito por no renunciar, porque asumió su responsabilidad. Renunciando no ayudaba en nada a este país, por el contrario, él se quedó como presidente y tomó todas las medidas para que esas situaciones nunca más vuelvan a ocurrir. Yo felicito al presidente Frei por no haber renunciado cuando él tuvo problemas en que las Fuerzas Armadas o los carabineros cometieron atropello a los derechos humanos. Pero algunas cosas más. Muy brevemente porque se nos está... Brevísimo. Una sola cosa, Gutenberg. En materia de empleo, yo digo hay 1 millón de empleos entre el año 84 y el año 88, y es verdad. Gutenberg me dice a mí, ¿qué pasa con el 73? Bueno, yo le puedo decir cualquier cifra. Entre el año 74 y el año 84 se creó 500.000 de empleos en este país. O sea, si usted quiere llevarme más atrás, yo le puedo decir entonces, y yo no quiero extenderme a todo el periodo, porque yo no vengo a defender aquí el gobierno de Pinochet, yo solamente vengo a defender una causa que de buena fe y con mucho entusiasmo Hernán Vigi quiere presentarle a este país. Yo quiero que el país conozca a Hernán Vigi, conozca sus planteamientos, los evalúe y que juzgue en conciencia. Bueno, yo creo que hay muchos temas todavía que seguir conversando. Yo quería agregarle solamente cuando quería interrumpir a Gutenberg que Jacques Seguela, el publicista francés que hizo posible el triunfo de Mitterrand en las elecciones en Francia, señaló que punto crucial para los dos candidatos que se enfrentaran a diciembre era alejarse tanto de Pinochet, del general Pinochet, como por el otro lado de la izquierda y del gobierno de Salvador Allende. Pareciera entonces que los encargados de las campañas políticas no están haciendo caso a los publicistas. Volvemos con ustedes después de una pausa comercial. Bueno, antes de la pausa comercial yo señalaba que Jacques Seguela, que ha estado en Chile, ha dado algunos consejos a los políticos. Y una de las cosas que señalaba un grupo de periodistas hace algunos días era que la campaña de la democracia cristiana y de la concertación había partido mal a su juicio, porque daba como ganador absolutamente a Patricio Aylwin, y darse como ganador en una campaña que no ha comenzado pareciera ser muy malo, según Seguela. ¿Usted está de acuerdo, Gutenberg, en esa afirmación? Yo creo que es más o menos cierto que el plebiscito se dio hace poco tiempo y ganó la oposición y que todo indica que lo más probable es que podamos ganar nosotros. Pero yo coincido con el juicio que desde un punto de vista de campaña hay que tomarlas como un desafío
y por lo tanto que todo desafío hay que tomarlo también en la dimensión de que si uno considera que es ganador, tiene que ganar por más. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy de acuerdo, uno no tiene que quedarse tranquilo y esperar que esto sea, por así decirlo, una especie de carrera corrida, digamos, hacia adelante. ¿Y usted cree que es importante la asesoría en materia publicitaria? ¿Está buscando la Concertación o la Democracia Cristiana en concreto algún tipo de asesoría internacional? Bueno, yo creo que la política, como todas las cosas en este país, tiene que modernizarse. Es decir, una de las cosas que nosotros tenemos que intentar combinar hacia el futuro es democracia con modernización, con uso de tecnologías, de métodos, lo que es la cibernética, la computación, lo que es también el marketing político. Desde ese punto de vista, nuestra campaña, yo creo que va a ser una campaña muy moderna. El mejor reflejo es que si ustedes piensan, el gobierno con todos los recursos que el país sabe que los tenía, hizo una muy mala campaña de televisión durante la campaña del sí y del no. Nosotros con menos recursos pudimos hacer una mejor. ¿Por ¿Pero qué? lo harán con Porque chilenos o con extranjeros? Es mi no, pregunta. nosotros creemos que tenemos equipos suficientes en el país. Ahora, la verdad que es incomplejo, es decir, si es necesario asesoría, también extranjera, como entiendo, lo puede tomar el comando de Buji. A mí me parece que en esto es un problema de técnicas, no es un problema de nacionalismo absurdo sobre la materia. Bueno, Sebastián, la campaña preelectoral de Hernán Vigi, y creo que aquí se ha buscado también asesoría internacional del asesor de Margaret Thatcher, entiendo. Se ha Como conversado con paréntesis. él, pero no tenemos ninguna relación establecida. No está decidido. Bueno, ha puesto mucho énfasis la campaña en mostrar, como decía antes, a un Vigi juvenil, atlético, rompiendo los moldes tradicionales del político. Sin embargo, es probable que lo que resulte muy atractivo para los jóvenes, especialmente, para otros resulta inquietante. Y la pregunta que se hacen en este momento muchos chilenos es, ¿tiene hechura de presidente Hernán Vigi? Y concretamente le voy a hacer algunas preguntas que quiero su respuesta. Por ejemplo, ¿cree usted que un hombre que postula a la presidencia puede asistir a un Tedeum en bototos de cuero amarillo, como lo hizo Hernán Vigi, ministro, en el último Tedeum del 18 de septiembre? Yo creo que eso no es lo importante en Hernán Vigi. Yo creo que lo importante en Hernán Vigi, y tal vez esta cosa juvenil, es un mero símbolo de algo mucho más profundo. Yo creo que este país, en la década de los 60, partió con muchas ilusiones y terminó con muchas decepciones. En la década de los 70 es un país que vivió la violencia, la división, el quiebre de la democracia, el miedo. En la década de los 80 es un país dividido sin una causa común. Nosotros creemos que las personas que son responsables de esa década, y que eso es la experiencia política tal vez a que se refería Gutenberg, no han logrado solucionar los verdaderos problemas de este país. Patricio Aylwin decía que pertenecía a una generación fracasada. Yo creo que cuando uno analiza estas décadas, tiende a estar de acuerdo con él, lo cual no significa que sea su responsabilidad, es toda una generación. Lo que postula Hernán Vigi realmente, y eso es lo que a mí me entusiasma de su proyecto, es una nueva generación, la generación del 90, casi recordando a lo que fue la generación del 90 de Machado y Unamuno, que visualizaron una España distinta. Es una generación que pretende en Chile establecer la democracia con libertad, con justicia, con paz, con prosperidad. Mucha gente puede creer que todo eso es un sueño. Tal vez, ese es nuestro sueño y por eso estamos nosotros en esta causa. Sebastián, ¿pero qué hace usted con Vigi ya presidente, que decide los fines de semana salir a escalar al Monte Aconcagua o hacer a las deltas y con ello pone en riesgo la seguridad del Estado? Por supuesto que no pone en riesgo la seguridad del Estado. Si Hernán Vigi fuera presidente, él naturalmente que tiene también derecho a su tiempo libre, como lo tendrá también si fuera presidente de un partido él. Unos estarán en el Algarrobo y otros estarán subiendo a la montaña. Esos son gustos personales que yo creo que no son lo más importante de esta campaña. Lo importante, creo yo, que Vigi y la generación que él representa es el cambio. Pero no es cualquier cambio, es un cambio con paz, con prosperidad, con libertad. Yo creo que el otro cambio puede ser un cambio distinto. Yo creo que este país quiere cambios pacíficos y no quiere más revoluciones. Ha tenido demasiadas revoluciones y ha sufrido demasiado los últimos 40 años para seguir en este clima de guerra. Bueno, empezamos a conocer un interesante tema que a todo el mundo está como muy ansioso por saber más, que es el de las campañas. Gutenberg, cuando empezamos a pensar en la posible campaña que tenga Patricio Aylwin, pongámonos que él sea nominado ya el candidato de la Concertación. Hay algunos ingredientes importantes de saber que va a tener la campaña. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el eslogan con el cual usted promovería esa campaña de Patricio Aylwin? Bueno, antes de contestar el eslogan, yo diría que nuestra campaña tiene que tener una importancia, sobre todo en comparación, creo yo, con la que pudiera tener el ministro Vigi. Esta es que nosotros tenemos que sustentarla sobre la base de la confianza y la credibilidad. Yo le escuchaba el mensaje que está muy bien elaborado, que decía recién Sebastián,
paz, prosperidad, libertad. Y pienso qué es lo que han pasado estos 15 años en paz, prosperidad y libertad, y creo que afecta un poco la credibilidad. Entonces yo diría, desde un punto de vista nuestro, nosotros lo que vamos a postular primero es que un hombre que se ha jugado por la democracia durante todo este tiempo permita hacer democracia en este país. Y en segundo lugar, que un hombre que ha estado buscando que haya justicia social, esto es, que el país se desarrolle y crezca, lo haga también de tal manera que los más pobres y que los sectores medios que tanto han sufrido durante estos 15 años tengan solución real a sus problemas. Entonces yo diría, ¿cuál pudiera ser el eslogan nuestro? Aseguremos que haya democracia con demócratas. Pensemos ahora qué va a pasar con la televisión. ¿Qué importancia indican ustedes o piensan ustedes que tiene en la proyección del candidato sus apariciones en televisión? Y en lo concreto, ¿se está preparando Patricio Aylwin para su debate en De Cara al País el próximo lunes? Bueno, yo creo que es un hecho universal que la televisión es un medio muy importante por los efectos de las campañas. Sin duda que permite un acercamiento más directo, un contacto mucho más especial entre el candidato y los electores. Ahora, con franqueza yo diría que Aylwin no necesita mucha preparación. Yo creo que eso es importante y no digo nada más que eso. No necesita mucha preparación. Pero se está preparando en este tiempo. Perdón, él puede declarar sobre los problemas, él tiene respuestas, no tiene que prepararlas. Lo que sí, obviamente, hay que preparar es un problema de imagen televisiva, de pruebas de cámara, de cuál es la mejor forma de comportarse ante las cámaras. Pero para ser presidente de la República no hay que prepararse, hay que estar preparado antes. Pero él no es un candidato que aparezca con mucho carisma. ¿Qué se va a hacer para infundirle y irradiar ese carisma que es tan necesario que proyecte un estadista, un primer mandatario? Bueno, yo en eso, obviamente, usted entenderá que yo creo que Aylwin tiene el carisma para ser presidente de la República. Yo creo que esta cuestión no es un producto comercial que se vende con yogur, con camiseta o con polera, sino que es algo que se vende a través de un mensaje de consecuencia y de oferta de solución de los problemas que el país tenga. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que Aylwin tiene el carisma que el país busca para ser presidente de la República. Yo veo en el pasado, en otras elecciones, y creo que también así va a suceder hacia el futuro, lo que la gente busca es personas idóneas para el cargo. Creo que Aylwin tiene ese carisma. Gutenberg dice que no necesita preparación Patricio Aylwin. Yo quisiera preguntarle a Sebastián si su candidato en Ambigi considera que necesita esta prueba de televisión y la está haciendo. Está haciendo la aprobación básica y yo comparto plenamente lo que dice Gutenberg. Ninguno de los dos necesita prepararse, los dos están preparados, estilos distintos, uno con una experiencia del pasado, otro con una experiencia más contemporánea. Pero hay una cosa que es fundamental. Veo que Gutenberg no puede desligarse de Pinochet. Tal vez, cierto, Pinochet es lo único que los une. Y yo creo que la concertación, cuando no está dividida, es vaga. Y cuando no es vaga, está dividida. Pinochet es el elemento que los une. Y por eso que yo creo que los que están verdaderamente entrampados con Pinochet no es Hernán Vigi, que es un hombre libre que está mirando al siglo XXI. Es la concertación y es Gutenberg Martínez. Yo creo que electoralmente es útil referir todo el problema a Pinochet y al periodo Pinochet. Yo creo que al país lo que le interesa es otra cosa. Le interesa mirar para adelante, le interesa ver cómo podremos nosotros, que hemos hecho una cosa maravillosa en reconstituir nuestra economía, reconstituir también nuestra democracia y ser un país como siempre debimos ser, demócrata, próspero, en paz, en un país en que siempre ha sido difícil. Esta fue la colonia más pobre de España. Y este es un país que para llegar a él se requería cruzar mares, desiertos y cordilleras. Tenemos un desafío, somos una generación única, vimos derrumbarse la democracia y hoy día tenemos la oportunidad de reconstruirla. Yo quisiera no perder un minuto más hablando del presidente Pinochet o del general Pinochet y concentrar todo el tiempo en el futuro de este país. Sebastián, vamos a ir a una sección que nosotros llamamos ping-pong, que es muy rápida y ustedes aquí van a poder, yo creo, redondear muchas de las cosas que no han terminado de decir en esta primera exposición. Sebastián, si Vigi llegara a ser presidente, ¿le gustaría ser su ministro de Hacienda? Sí. ¿Qué cargo le daría a su hermano José? Asesor del presidente. De no ser Aylwin el candidato a la concertación, ¿a quién da usted sus preferencias? ¿A Alejandro Ales, Enrique Silva Cima, Eugenio Velasco o a otros hombres de su fila? Creo que cualquiera de los tres lo haría muy bien. Sebastián, en su opinión, si Vigi llega a ser presidente, ¿cuál es el primer problema que deberá abocarse a resolver? El problema de la pobreza y el problema de la paz. ¿No cree usted, Gutenberg, que Patricio Aylwin es un candidato demasiado mayor? Qué lástima que en la respuesta anterior, bueno, uno podría hacer alguna reflexión respecto a los 15 años, pero en todo caso, no, yo creo que no es un candidato mayor, creo que es un candidato adecuado para lo que el país necesita. ¿Por quién votará su señora, Sebastián? ¿Por su candidato en Ambigi o por el de la oposición?
Yo creo que ella, como es una mujer libre, está evaluando a los dos y va a tomar una decisión. Yo se la respetaré cualquiera que sea. ¿Y usted por qué cree que votará? Yo creo que va a votar por Hernán Vigil. ¿Usted ha tomado cursos de entrenamiento televisivo, Gutenberg, personalmente? Nosotros tenemos en el partido una pequeña unidad que nos asesora en esto y sí, he tomado, digamos, algunas veces. Qué interesante. ¿Es usted, Sebastián, de los que cree que la Vicaría de la Solidaridad protege a los terroristas? Por supuesto que no. Creo que ahí están los dos extremos. Desde pensar que la Vicaría protege a los terroristas hasta pensar que la Vicaría solamente ampara a comunistas, son extremos que debemos erradicar de este país. La Vicaría hizo un gran papel por los derechos humanos de este país y yo la respeto y la aprecio por eso. ¿A quién ve como senadores electos por Santiago el 15 de diciembre próximo? A un demócrata cristiano y a Nombre. alguien representante de la izquierda moderada de este país. ¿Usted cree que la intervención del Banco Nacional es una persecución política contra Francisco Javier Errázuriz? Creo que no, pero si así lo fuera, Francisco Javier Errázuriz tiene la alternativa de recurrir a los tribunales y acusar a las autoridades competentes si es que han cometido abuso. ¿A quién, Gutenberg, ve usted personificando estas características políticas? Personas. Sagacidad, Yo diría Andrés Saldívar, honestidad, Patricio Elwin, muñeca, un amigo radical, pragmatismo, la concertación, liderazgo, Elwin, ángel político. Hamilton. Sebastián, ¿a qué atribuye usted la mala recepción que tuvo Vigil a la salida de la Comisión de Derechos Humanos? A que este país está muy dividido, a que ha habido demasiada violencia, demasiado sufrimiento y que la gente aún, creo, algunos, no están preparados para perdonar. ¿Quién financiará la campaña y la propaganda del próximo candidato a la presidencia de la Concertación? ¿De dónde saldrán esos fondos? Con franqueza, uno de los problemas que tenemos. Tenemos que hacer una gran campaña de recolección y creo que vamos a tener algunas dificultades porque el mundo más ligado a los recursos creo que va a estar con la otra candidatura. ¿Hay organismos internacionales que estén detrás ayudándolos? No, no los hay. ¿Qué día está de aniversario matrimonio? El 14 de diciembre. ¿Es usted nervioso? Sí, ¿Por qué se come las uñas? porque soy nervioso. ¿Usted cree que la situación de Panamá es difícil y justifica de alguna forma la intervención norteamericana ya que hubo fraude electoral? Les reconozco que es una pregunta muy difícil para mí porque yo en lo tradicional igual tengo que tomarme un minuto. He sido siempre partidario de la autodeterminación de los pueblos y de la no intervención. Pero después de lo que hemos vivido en estos 15 años, valoro más el principio de derechos humanos. Por lo tanto, creo que los derechos humanos hay que hacerlos respetar en todos los países del mundo. Y es complicada la respuesta. Ojalá que no se produzca, ojalá que el pueblo panameño pueda liberarse solo, pero con toda la solidaridad nuestra. Sebastián, ¿desde cuándo conoce usted personalmente a Hernán Vigil? Lo conozco de hace muchos años porque estamos en el mismo mundo, el mundo de la cosa económica y social, pero Personalmente. hace 2 años me ha tocado conocerlo personalmente y en forma más intensa, naturalmente, los últimos 35 días en que hemos trabajado 24 horas al día. ¿Fue usted a ver a Francisco Javier Errázuriz al caer enfermo él al hospital? Sí. ¿Por qué fue? Me ha tocado compartir una mesa, bueno, que también la compartimos con Sebastián durante mucho tiempo, semanalmente, en unos almuerzos de una revista. Y también me tocó ser copartícipe con él de unos programas de televisión. Ahí se generan lazos humanos y me parecía una muestra de solidaridad humana obligada el visitarlo. Sebastián, esta pregunta va doble. Pongamos en la hipótesis, el día lunes le va mal en televisión a Hernán Vigil y el día martes Renovación Nacional decide retirarle su apoyo. ¿Qué le aconseja a usted en este momento como generalísimo? ¿Que se retire o que siga adelante? Yo creo que el día que él tome su decisión va a ser una decisión final que llega hasta el día 14 de diciembre. En consecuencia, si ha tomado su decisión, yo lo voy a apoyar hasta el final. Y si la decisión de Renovación Nacional es apoyar a Jarpa, ¿usted en ese caso qué hace? ¿Trabaja por él o no? El apoyo de Renovación Nacional es una cosa interesante, conveniente, atractiva, pero no indispensable. Yo diría, si él ha tomado su decisión, voy a apoyarlo hasta el final, y si él no ha tomado su decisión, él naturalmente que va a considerar, como cualquier hombre pragmático, qué apoyos tiene. De ganar la oposición, Gutenberg, ¿usted ve a Patricio Elwin llamando a Hernán Vigil a colaborar con el nuevo gobierno? No, no lo veo. Sebastián, se dice que Hernán Vigil estuvo vinculado al MAPU durante su etapa universitaria. ¿Es eso verdad o no? Yo creo que él no estuvo nunca vinculado al MAPU, pero sí creo que cuando en su juventud, los tiempos de universidad, él estuvo muy cercano a la izquierda, básicamente por una preocupación social. Cuando era joven, tenía corazón,
estuvo con la izquierda, ¿Se hoy le día acabó ya es el mayor, corazón ahora? hoy día ya es mayor, ¿cierto? Tiene corazón y cabeza, y por eso que Ese sabe, fue un lapsus. ese. no ha sido lapso, hoy día tiene corazón y cabeza. Hay muchos lapsos en la candidatura de Vigil. Un segundo, corazón, pero tengo que terminar, corazón y cabeza, y por eso que hoy día él se ha dado cuenta que para ayudar a los pobres hay que hacerlo no con palabras, sino con acciones. Vigi no promete, Vigi hace las cosas. No, no las hizo. Bueno, Por supuesto. pero vamos a continuar con este ping-pong. Si Patricio Elwin ganara la presidencia de la República, ¿cuál sería la primera acción que emprendería? Yo creo que sentáramos una mesa de empresarios y trabajadores para ver cómo en conjunto levantamos una economía en el país con mayor justicia social. Sebastián, ¿cuánto cuesta la candidatura de Vigi? Hasta ahora la candidatura de Vigi propiamente tal no ha costado, puesto que trabaja un grupo de personas de honor. Hay un comando independiente por Vigi que ha hecho alguna publicidad, pero ese presupuesto yo no lo conozco. ¿Y las platas son de recursos nacionales o extranjeros? Bueno, yo en esa materia no. Yo estaba muy disgustado cuando se intentó o se va a intentar quitar el respaldo público a las campañas, porque la nuestra campaña va a ser una campaña en pesos y tal vez la de Gutenberg puede ser en marco o en dólares y está muy bien cotizada esas dos monedas. No, yo haría un desafío, es decir, hagamos públicos los financiamientos de uno y otro, sepamos quién financia a quién y así que el país juzgue. Lo aceptamos de inmediato. Ok, lo vamos a ver si que Vigi es candidato, porque parece que no se ha definido por lo que tú decías, Gutenberg. aunque yo entiendo que lo es. Si el gobierno coge el planteamiento de Vigi con respecto a las reformas constitucionales, ¿usted sería partidario de llamar al país a que votara o que sí por esas reformas? Nosotros creemos que realmente es muy importante que podamos convenir las reformas antes de las elecciones, creo que es por el bien del país y todo lo que sea bueno para los chilenos en su globalidad, en materia de reformas constitucionales hay que hacerlo. Si eso significa que hemos llegado a un acuerdo, eso significa que hay que votar que sí y felices y contentos todos. Vamos juntos a la última pregunta de este ping-pong, porque vamos a finalizar ya desgraciadamente este programa. Sebastián, como generalísimo de la campaña de Vigi, ¿cuál es el eslogan que tendrá la campaña a presidente de Hernán Vigi? Se lo voy a decir, pero yo quiero decir algo que aprecio mucho la actitud de Gutenberg y de don Patricio Elwin en materia constitucional. Creo que han tenido una actitud patriótica, honesta y responsable y muy buena para el país. ¿Cuál sería el eslogan? Hasta ahora el eslogan lo han inventado el Comando Independiente, Vigi ¿Cuál es Salomón. suyo? Yo creo que sería Vigi es una nueva generación que nos va a conducir a un país democrático, libre y próspero. Pero Muy un poco bien. largo, como eslogan. Después, ¿cierto? Falta marketing. Después Gutenberg me ayudará a cortarlo. Gutenberg me ayuda a cortarlo. Falta experiencia en ese Por lado. último, Gutenberg, ¿cómo cree usted que la juventud percibe a Patricio Elwin? Como un líder moral que ha sido consecuente, que asume todas las responsabilidades del pasado, no escabulle ninguna y también asume los desafíos del futuro. Quiero agradecerles a los dos la presencia en este programa. Creo que con Gloria hemos podido disfrutar de un almorzando muy cálido, donde las diferencias parecen acortarse entre estas dos personas tan ligadas, a quienes a lo mejor van a ser los próximos candidatos a la presidencia de la República. Lo diría esperando, estas fueron las primarias de las primarias reales, que es el lunes, ¿o no es así? Efectivamente, para de cara al país, suponemos que va a haber una sintonía espectacular, esperando ese anhelado encuentro. Para el lunes, otro almorzando en el 13, en esta ocasión de actualidad médica. El tema, los riesgos de la salud en el trabajo, conduce Raúl Mata. Sus invitados, Eduardo Undurraga, gerente general de la Asociación Chilena de Seguridad. El doctor Hernán Sandoval, especialista en medicina preventiva. Edmundo Ser, gerente de prevención en accidentes del trabajo. Y Walter Dumer, asesor técnico en prevención de riesgos de la Asociación Chilena de Seguridad, supongo también. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Esperamos que ustedes también hayan disfrutado de este programa y nos volveremos a encontrar el viernes en otro programa de actualidad política en Almorzando en 13. Muy buenas tardes. Ya llegan las noticias de Teletarde y luego presentaremos Roque Santeiro.